Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Muy bien, qué bueno es pensar en ese momento cuando nosotros podamos estar en ese lugar celestial. Yo personalmente les confieso, no me canso de pensar en eso, mis amados, y les menciono que eso es lo que nos motiva, o sea, debe motivarnos el hecho de pensar, de creer que un día muy cercano vamos a estar con Jesús en ese lugar celestial. Bien, mis amados, estamos en este espacio, el programa Mensaje de Bendición. Para todo el equipo de Visión Celestial nos es un gran placer poderles saludar, poderles decir bienvenidos a aquellos amigos, a aquellos hermanos que han ingresado a nuestro programa después de la hora del inicio. Así que esperamos que hoy, como siempre, pues podamos a través de la Santa Biblia, a través de la palabra de Dios, abrir una ventana grande y seguramente, ¿por qué no decirlo?, despertar ese deseo de poder profundizar en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Bien, mis amados, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que quizá en el mundo ya hoy no haya quien no conozca esta historia. Inclusive los ateos, los que no creen en Jesús, que dicen no creer, hermano, conocen muy bien esta historia. Y aún, bueno, yo me coloco en el lugar de un ateo. Siendo ateo, no podemos negar todo lo que pasó en la vida, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero en particular en ese momento, ese viernes, o como hoy lo popular lo considera el Viernes Santo. Hermanos, ese viernes de Pascua, todo lo que ocurrió. No tendríamos tiempo aquí para desplegarnos, pero ustedes conocen la historia, todos la conocemos. Es más, creemos en esa historia. Bueno, pues el caso es que en el momento en que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, allí en el Monte Calvario, dice la Sagrada Escritura que llevaron con él dos malhechores, dos hombres que, bueno, habían sido malos. No se registra, no se habla de ellos, como se dice, ni antes ni después se menciona la vida de esos personajes. Pero la inspiración divina en el libro deseado de toda la gente sí hace un despliegue en particular de uno de ellos. Y dice que él era un hombre, pues, malo. Ambos eran malos. Por eso los condenaron a muerte y por eso los crucificaron en ese día. Yo no sé si por coincidencia o estaba profetizado que el Señor Jesús iba a ser crucificado en medio de malhechores, y entonces así se cumplió. Bueno, yo quiero ir al libro, al Evangelio de San Lucas, el capítulo 23. Vamos a hacer un resumen y vamos a responder una pregunta, una inquietud en particular. Bien, el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, desde los versículos 42 y 43, dice lo siguiente: y dijo a Jesús, hablando de uno de estos malhechores, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y luego el versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo, bueno, leo en mi versión, leo como está en mi versión: de cierto
te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, la pregunta que nos hemos formulado y la pregunta que queremos hoy tratar de explicar a través de, usando la palabra de Dios, es: ¿realmente este hombre, este malhechor, fue al cielo ese día? Bien, hay iglesias, o mejor, filosofías, para no mencionar iglesias, hay filosofías en el mundo que enseñan que sí, que él fue ese mismo día, ascendió al cielo y que está en el cielo. Bueno, pues esto se parece un poco a la historia que analizábamos acerca del rico Pulón y de Lázaro, los dos personajes que murieron y que entonces el uno estaba en un lugar y el otro supuestamente estaba en otro lugar. La pregunta es: ¿realmente el Señor, este hombre, al morir, fue al cielo enseguida? Bueno, yo quiero decirles algo y les dejamos allí la inquietud para que la estudiemos, porque en la Biblia original, en aquella escritura del hebreo que se escribió, este versículo 43, no dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy. En esa Biblia original no dice de esa manera. Dice: de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso terrenal. O sea, la versión original no tiene esa anteponencia de el qué. Esa palabra que fue una palabra agregada según los eruditos bíblicos y según está registrado en la versión original. Pero es este versículo el que muchas denominaciones han usado por siglos, enseñando a la gente que sí, efectivamente, cuando una persona fallece, puede ir de una vez para el cielo o para el infierno o para el purgatorio o para cualquier otro lugar. Mis amados, yo quiero que analicemos un par de versículos. En el mismo Evangelio de San Lucas 24, el versículo 15 en adelante, hay una sesión muy bonita allí. ¿Por qué, de acuerdo a la Biblia, él no fue al cielo ese día? ¿Por qué? Bueno, vamos a usar unos argumentos, vamos a usar unos versículos de la Sagrada Escritura. El único versículo en la Biblia donde dice supuestamente que él fue al cielo ese día es el que acabamos de leer. Pero hay una cantidad de versículos que nos llevan a creer lo contrario. En Lucas 24, de versículo 15 en adelante, dice de la siguiente manera: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí está hablando de dos discípulos que después de la muerte del Señor Jesús, ellos todos desilusionados porque Jesús había muerto, porque lo habían sepultado y estaba allí en la tumba, entonces se fueron, digámoslo hoy, se fueron para su finca, se fueron para su aldea. Y durante el camino ellos iban platicando ese acontecimiento que ya ha pasado en Jerusalén. El versículo 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero en ese momento sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para no ver ni reconocerle. Entonces, a ver, el Señor le promete al ladrón que ese día supuestamente iban a estar en el cielo. Pero ahora encontramos que tiempo después el Señor Jesús no había ascendido al cielo,
sino que estaba allí caminando, resucitado, en compañía de estos personajes. El versículo 30, bueno, vamos a continuar allí. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han ocurrido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de los hombres. Y cómo le entregaron en los principales sacerdotes y maestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha ocurrido. Hermanos, yo me voy, aquí sigue la historia diciendo que él les empezó a hablar de la Biblia, desde Moisés, pasando por Isaías y todos los profetas, recordándole las promesas que él les había hecho de que iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero el caso no es ese. Hermano, el caso, yo lo voy a resumir en el versículo 31. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decía el uno al otro, no ardía en nuestro corazón, en nosotros, mientras él nos hablaba. Hermanos, ¿a dónde queremos llegar con esto? Lo que queremos decir es que tiempo después de la muerte, de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, él resucitó. Pero él no resucitó para ir al cielo inmediatamente. Hubo una serie de eventos en los que él se les presentó, no solamente a los apóstoles, sino también a otras personas, a otros discípulos, como fue este caso en particular. Bien, en San Juan 20, hermanos, en San Juan el capítulo 20, si usted lee, por ejemplo, el versículo 13, dice, y le dijeron, aquí está hablando ya cuando el Señor Jesús se le aparece a María Magdalena y a las otras mujeres. Versículo 13 dice, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortanero, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime a dónde le has puesto para que yo vaya y lo lleve. Jesús le dijo, María, y volviéndose ella, le dijo, Rabbi, que quiere decir maestro. Versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y a vuestros hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Querido hermano, querido amigo, ya llevamos varios versículos donde nos está mostrando que nuestro Señor Jesucristo efectivamente resucitó, pero que no se fue al cielo inmediatamente, sino que Él hubo unas escenas en diferentes lugares con diferentes personas donde Él se les presentó. Luego pues volvemos a la pregunta, si el Señor Jesús no fue al cielo ese mismo día, pues cómo el ladrón moribundo iba a estar con Jesús en el cielo ese mismo día. En el capítulo 21 de San Juan, hermano, en esta sesión dice Jesús se aparece a 7 de sus discípulos.
Usted lee el versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Otra vez. Esa palabra otra vez nos indica que él ya se les había presentado, ya se había reunido con ellos en algunos lugares. Bueno, yo me salto al versículo 5, dice la palabra del Señor. Y les dijo Jesús: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Bueno, ellos estaban allí en el mar de Tiberias, pescando. Habían pasado toda la noche, no habían pescado nada. Ahora el Señor Jesús se les presenta en persona y les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Lo que yo quiero hacer alusión aquí no es el hecho, no es por qué se presentó, sino que Él se presentó. Él se les presentó, habló con ellos, y más adelante dice que Él colocó unas brasas, colocó un pez, llamó a sus discípulos y comió con ellos. El versículo 9 dice: al descender a tierra vieron brasas y puestos un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que habéis pescado. Y me paso el versículo 14, dice: esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, la Biblia no me dice exactamente cuánto tiempo había transcurrido, pero lo que sí me dice es que se había presentado en varios lugares, en varias ocasiones y a diferentes personas. Bien, si yo me voy al libro de San Mateo, el capítulo 28 y el versículo 16 en adelante, encontramos cuando el Señor Jesús, va al cielo, vuelve a la tierra. Estoy hablando después de la resurrección. Y ahora se reúne, diríamos casi que por última vez, con sus apóstoles y les da las últimas instrucciones. El versículo 16 de San Mateo 28 dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y entonces el Señor se les identifica y les dice: yo soy Jesús, y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y os he aquí, que os he mandado, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí decimos amén. Mi querido hermano, querido amigo, según los eruditos bíblicos y según lo que menciona el Espíritu de Profecía, habían transcurrido ya unos 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo allá en la tumba, allá en el Seol o en el infierno, como algunos se atreven a decirlo. Entonces había resucitado, no había ido al cielo. Ahora sí, ya él se estaba despidiendo y ya se iba a ir al cielo. Pero el ladrón no podía estar en el cielo si el Señor Jesús no había ascendido al cielo. Así que lo que la Biblia me dice es que el Señor Jesús le promete a este hombre arrepentido, a este hombre malo, pero que aprovechó su último momento de vida para pedirle a Dios perdón de los pecados, para pedirle que se acordara de él, para pedirle que lo aceptara como su hijo, para pedirle que lo anotara en el libro de la vida y que lo convirtiera en un candidato para el reino de los cielos.
de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia con relación a la llevada de los salvos al cielo, es que ese evento va a ocurrir, pero ese evento va a ocurrir cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Entonces Él, con su poder, en su gloria y con los santos ángeles, llamará lista, y todos los muertos en Cristo, los salvos, los que nos hayamos arrepentido, le hayamos entregado nuestra vida a Él, seremos resucitados para ir con Él a morar por los siglos de los siglos. Mi hermano, si Él está allá o no está allá, no interesa. Lo importante es que hoy nosotros nos preparemos y de verdad le entreguemos nuestra vida al Señor, para que de esa manera nos podamos convertir en candidatos para vivir con Jesús por toda la eternidad. Mil y mil bendiciones para todos. Es nuestro deseo y oración.